convocamos al contador Enrique Iglesias, que ha tenido una destacada carrera como economista diplomático. Fue el primer presidente del Banco Central del Uruguay, ocupó varios cargos internacionales como secretario ejecutivo de CEPAL, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. También fue el primer secretario general iberoamericano y miembro del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Ha escrito sobre economía y recibido múltiples doctorados honoris causa y premios, incluyendo el Príncipe de Asturias. Actualmente es el presidente de la Fundación Astur. El ingeniero Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de ORT, de la Universidad de ORT, tuvo un problema de salud y se excusa de no estar aquí ante el contador Iglesias y obviamente ante todos nosotros. Así que yo voy a tener atrevimiento de hacer lo que hago siempre, que es conversar con usted, contador. Simplemente en este encuentro, yo estaba mirando algunas fechas y usted fue designado director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico en 1960, y la CIDE, de la que aún hoy se sigue hablando tanto y tan bien, es de alguna manera el germen de OPIPA, que fue creada algunos años después. ¿Cómo siente usted esa continuidad? ¿Cómo vivió usted aquellos años y esa forma de mirar y de entender el Uruguay de aquellos años, que es un tipo de mirada que hasta aún hoy continúa? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, para recordar un poco con una memoria que no es al 100%, como se imaginarán, pero recordar un momento muy importante de mi vida, como fue la creación de la CIDE. Si yo puedo decir un poquito de recuerdo para los que son post-CIDE, en aquellas épocas había un movimiento muy importante en el mundo latinoamericano creado por la Revolución Cubana, que había generado toda una situación de expectativa y de movilización de los sectores, sobre todo de la izquierda latinoamericana y de la juventud latinoamericana, que realmente la juventud sintió un fuerte impacto ideológico que tuvo influencia en todas partes. Llega Kennedy al gobierno de los Estados Unidos y tenía eso como uno de los grandes temas. América Latina se veía influida por una ideología de la que había que ocuparse. Kennedy apenas llega en el año 76, a los 2 meses dice que tiene que haber una conferencia interamericana para salir al encuentro de una gran iniciativa, que sería la iniciativa de reformar la economía y la sociedad de toda la América Latina. Y convoca una conferencia que tuvo lugar, si me equivoco las fechas, no me lo atribuyen a la edad, que tengo todo el derecho aquí a olvidar, que fue en el mes de agosto del primer año de su gobierno, en donde se reunió en Punta del Este esa famosa reunión que se llamó por su nombre Alianza para el Progreso. Hubo de venir Kennedy, el presidente Aedo tenía y todo el gobierno una gran expectativa de que hubiera venido, pero el Congreso no le autorizó, el Comité de Ways and Means Committee no le autorizó aportar $1.000 millones y por tanto el hombre no pudo venir, para enorme decepción, por supuesto, del Uruguay y de toda América Latina, pero sobre todo del presidente del gobierno, que había hecho todo este esfuerzo para llevar adelante la conferencia. Pero la conferencia fue, de todas maneras, un gran éxito y un éxito histórico. Hubo personajes muy importantes que conmovieron la opinión pública. El Che Guevara, por ejemplo, fue el representante de Cuba, para mostrarles un poco el nivel de lo que significó aquel agosto del año 76. Al terminar la conferencia, quedó claro que los países tenían que tener un plan de desarrollo, y a partir del plan de desarrollo vendrían los recursos de Estados Unidos y de los organismos internacionales, etc. Estaba presente también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Felipe Herrera. Bueno, cuando termina la conferencia, el tema es que había que hacer un plan. El ministro Assini termina, yo estaba en aquel momento trabajando para la Facultad de Ciencias Económicas, estaba en el Instituto de Economía, me llamó para colaborar
en la conferencia de Punta del Este. Yo fui con mucho gusto y al terminar le dice, bueno, vos tenés que organizar la secretaría. Un enorme desafío, gracias a Dios que tuve este desafío, estoy muy contento que él me haya dado esa oportunidad. Y así fue como comenzamos con un gobierno que apoyó inmediatamente. En esto no hay ni connotación política, pero Washington Beltrán era el presidente del gobierno, y 2 ministros se sumaron de una forma muy importante, Wilson Ferreira Aldunate y el ministro de Cultura, que fue también Pibel Devoto, que asumieron personalmente insertarse en la dinámica de aquel esfuerzo de pensar al país. En el caso concreto de ambos ministros, pidieron que la Secretaría tuviera la unidad de agricultura separada para darle más cuerpo, y lo mismo el sector de la educación. Y así fue. Se crea un departamento en el sector agropecuario, perdón, de la CIDE, y el sector de educación de la CIDE. Y en el sector agropecuario empezamos a trabajar con un gran colaborador, que fue el ministro Wilson Ferreira. Wilson Ferreira no solo quiso trabajar, sino que dejó el ministerio y dejó a su segundo para trabajar en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, y él se sentó a trabajar durante meses, todos los días, con todos los muchachos y muchachas que teníamos y los expertos internacionales. Y así se construyó este estudio integral, que fue el llamado CIDE agropecuario, con varios volúmenes, que por primera vez estudiaron la historia del país en forma integral. Para darles una idea de la necesidad de hacer cosas, no sabíamos cuántos éramos, no teníamos censo del año 1908. Por supuesto no teníamos cuentas nacionales, eran cosas exóticas que tampoco lo tengo que decir. Simplemente el país había vivido 50 años viviendo, construyendo el país, pero sin estadísticas, que tampoco demostraron que no era necesaria. Pero en fin, el mundo moderno se imponía a tener estadísticas, y el gran esfuerzo se hizo en aquel momento para desarrollar equipos técnicos que de alguna manera le dieran contenido a un plan, a una visión de futuro. Yo debo recordar, y en esto por supuesto no hay ninguna connotación política, sino una profunda amistad, la colaboración especial que tuve en aquellos entonces, que fue presidente del gobierno, Washington Beltrán, que me dio carta blanca para traer al ministerio a quien fuera. Vinieron gente de todos, blancos, colorados, comunistas, socialistas, todo el mundo trabajó, y el presidente me dijo, no se metan en política, pero hagan lo que tienen que hacer. Y de afuera una enorme contribución del mundo internacional. Nos apoyó la CEPAL, nos apoyó el Banco Interamericano, que ponía la plata, el Banco Mundial. Y así salió este enorme esfuerzo. Wilson Ferreira se sentó, y el plan de desarrollo de la CIDE está escrito por él, no por él, de puño y letra. Venía muy temprano en la mañana a pensar con un equipo fenomenal. Yo podría recordar a todo lo que fueron aquellos equipos, ¿no? Magníficos, pero es injusto mejorar a ninguno de ellos, porque fue un equipo fantástico que vino de afuera y trabajó aquí, y tuvo este político, que Wilson Ferreira y Pibel, que se sumaron como unos más para construir lo que fue un gran plan de desarrollo agropecuario, y un gran plan de desarrollo en materia educativa y de seguridad social. ¿Y cómo fueron esas instrucciones de pensar un país? Había gran entusiasmo, es decir, nos acompañó todo el país. Ahí no había problema de llamar al PIT-CNT o llamar a la Cámara de Comercio. Es decir, se generó un movimiento juvenil, yo diría, porque éramos jóvenes, y había un apoyo popular a todos ellos. Nacía la televisión, ahí salimos a hablar en televisión, en aburridísimas sesiones de 1 hora, por fin, pero así fue como surgió. Y es en ese contexto de la inspiración de Wilson Ferreira, sentados a manga de camisa, llegaba muy temprano, antes que todos los demás. Era un tempranero como buen hombre de campo, ¿no? Y trabajando, y así se construyó ese plan de la CIDE, que terminó en el 76, y de ese plan es que surgió la idea de que aquello que se había creado en torno a la construcción de un plan debía tener permanencia
en el ministerio y ahí nació lo que es hoy la OPIPA. Estupenda historia de la OPIPA. Yo me siento muy agradecido porque fueron las cosas que fue dejando aquel histórico esfuerzo de la CIDE, como pasó también en el caso de la educación, que fueron abriendo las puertas. Yo voy a hacer una anécdota. Uno de los temas que teníamos en aquel momento era la población, no sabíamos cuántos éramos, había estimaciones que iban viniendo. Entonces el primer problema era poner una cifra ideal para empezar a trabajar. ¿Cuántos éramos? ¿Para cuánto? Entonces los técnicos que vinieron de afuera pusieron algo así como 2.650.000. ¿Vale? Entonces había que hacer un censo. Y mientras que trabajamos con esa cifra provisoria, venía el censo. Vino el censo, como 6 meses después. Y dio 2.680.000. Claro, fue tan impactante que el mundo dijo, aquí llegó la voz. Imposible tener gente más capaz que lo que lo dio aquel censo. En fin, son anécdotas muy bonitas, pero ahí nació el espíritu de OPIPA, ¿verdad? Yo recuerdo, la verdad, que aquel grupito que se llamaba el CIDE Agropecuario tenía mucha personalidad, al punto que todo el mundo lo miraba con un poco, no digo de envidia, pero sí de admirado el espíritu que adquirió. No estuvo con el resto de los equipos que trabajamos en todos los sectores, se separó y con la presidencia, por supuesto, de un tipo como Wilson, que le dio un enorme impulso para llevar adelante la iniciativa. Seguramente esa separación, esa especificidad de lo agropecuario con otros temas debe haber ayudado mucho. Pues sí, cuando termina el proceso de evaluación del plan, el plan pasa la prueba del Poder Legislativo, etcétera, etcétera. Es ahí que se genera lo que estamos celebrando con 40 años. Lo que aquello fue el CIDE Agropecuario, formó a ser parte de lo que hoy es OPIPA. Ese es el antecedente inmediato de lo que fue ese esfuerzo que hoy está haciendo tan excelente trabajo. Por eso que yo me siento un poco parte de la historia de aquel momento, que fue un momento muy importante para el país. Porque el país se conoció. Había sí, hay que decir la verdad, que en la parte agropecuaria siempre hubo investigación y análisis, no que se partió de cero, ni mucho menos, pero adquirió más cuerpo y pasó a la etapa de los nuevos instrumentos, como son los planes de desarrollo, y comenzó, por supuesto, la llegada de recursos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, que todos se sumaron para potenciar todo aquello. Pero sobre todo fueron años de una gran ilusión, fueron los momentos más felices de mi vida, en todo caso. Pero también lo importante es que todo ese conocimiento que se genera a partir de los técnicos de la ya creada OPIPA, también tuvo las decisiones políticas de los gobiernos que lo utilizaron. Yo mencioné 3 personas que en aquel momento político del país fueron muy importantes, que fue el presidente del gobierno. Por favor, en esto no hay nada de insinuación política, se dio porque era un gobierno blanco, presidido por un presidente blanco y 2 ministros que eran blancos. Pero ese no fue el tema. El tema fue con el compromiso con un objetivo muy importante de todo el país. Ahí no hubo. Yo tuve ahí dentro del PIT, en aquellamente del IA, que era el vicepresidente, trabajamos y no tuve yo ninguna cosa, excepto, ya que estamos así en confianza, excepto un tema. Al final del tema había un problema que estaba el colegiado, había un movimiento de cambio, entonces el equipo que trabajaba en la organización institucional publicó un folleto que se llamaba Cambios Constitucionales para un Plan de Desarrollo. Y se publicó y se difundió. Y me llamó Beltrán. Me dice, Enrique, me dijiste, digo, presidente, tiene toda la razón. Yo le pido disculpas porque incidimos incuestionablemente en la formación de la Constitución. Y la Constitución que ganó en aquel momento tomó elementos de aquel plan. Gracias a ese plan se creó la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, el Banco Central. Se crearon todos como consecuencia de aquel producto. Fue una violación ingenua, si ustedes quieren, que se hizo y que tuvo una cierta incidencia en la estructura institucional actual del país. Bueno, yo les vendo todas estas ideas porque creo que son ideas muy personales, pero quiero decir que OPIPA siempre fue, OPIPA, la oficina del CIDE Agropecuario, como se llamó en aquel momento, fue realmente un producto muy importante de esta apertura que hicieron los cuerpos políticos para que se conociera el país, sumarnos a la idea de que había que hacer algo para avanzar y en esa forma llegar a tener. Pero también marcaron una forma de trabajo que le ha permitido permanecer 60 años.
Sí, cambian los gobiernos. Y otros se centran más, porque seguramente. Hoy en día nadie puede vivir sin un cuerpo que piense, que analice. Esos análisis muy interesantes que hemos recibido en la mañana de hoy. Es decir, el país tiene otro nivel de pensamiento. Siempre lo tuvo, hay que decir, el sector agropecuario. Yo recuerdo en aquel momento, y seguramente los muchachos que estaban recordarán, que al tiempo que trabajaba la silla agropecuaria, también siguió trabajando los organismos del Ministerio y se hizo, si yo recuerdo, el primer análisis de suelos del Uruguay, que fue una cosa muy impactante, conocer para qué sirve la tierra. Eso fue hecho por el Ministerio, en paralelo a lo que habíamos hecho nosotros. Las cuentas nacionales no existían, se hicieron también. Es decir, fue todo un movimiento de técnicos abiertos al país, acompañados por toda la opinión pública y política del país. No tuvimos ningún tipo de exclusión de ningún partido. Eso es mérito, yo voy a decir, el presidente del gobierno fue muy abierto. Tú puedes trabajar con quien quieras, siempre que pongan al país por encima de los intereses. Y así fue. De manera que esto es el producto de aquel. Y después, por supuesto, el esfuerzo importante que hicieron en las organizaciones, estaban las tanzuelas, había todo mucho. El país era sensible a lo que es la base de su economía, la parte agropecuaria, pero fue un periodo lindo de la historia del país y yo le agradezco que me hayan recordado ante nuestras amigas y amigos para sumarme, para felicitar a la organización, felicitar al Ministerio por haber eliminado esto y decirle que está muy cerca de mis mejores sentimientos de agradecimiento frente a la vida. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable, muchísimas gracias, contador. Ahora vamos a seguir adelante, vamos a convocar nuevamente a Verónica Durán y a Lady Gorga, que es economista e integrante del equipo de OPIPA. Vamos a comenzar con los reconocimientos, en este caso a ex integrantes de la oficina en estos años. Vamos a irlos convocando y darles el reconocimiento. Hola, buen día. Bueno, esta es la parte un poco más difícil. Muchas gracias, primero que nada, a Vero, por darme esta oportunidad y a los compañeros, que en realidad los estoy representando a ellos. Equipo buenazo, pero medio no tienen miedo a nada. Bueno, en este momento vamos a darle un reconocimiento a estos ex compañeros, amigos. Y bueno, quiero empezar con un poema que es muy lindo, me parece muy apropiado para este momento, que es de una poeta brasilera llamada Cora Coralina, conocida como Cora Coralina, que se titula Estoy hecha de retazos. Y creo que puede servir bien para ilustrar este momento a nivel de las relaciones personales, profesionales y de amistad. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Allá en el 2014, 10 años atrás, cuando muchos de nosotros del equipo actual entrábamos en la oficina a trabajar, festejábamos los 50 años de la oficina. Y ahí, para mí éramos unos chiquilines, igual que ahora, mirábamos como con admiración y algo también de curiosidad esos compañeros que con tanto orgullo hablaban de OPIPA, de la OPIPA vieja y querida,
Y nosotros medio abrumados ahí con la cantidad de gente, de referentes, de gente importante que felicitaban la labor de la oficina y a quienes trabajaban en ella, ¿no? Y ahí se juntaba como mucha camaradería, franqueza, mucho conocimiento y mucha experiencia. Ahora que ya pasó una década, hemos entendido un poquito más de qué se trata, de qué pasaba ahí. Y tal como Verónica expresó en el prólogo del anuario, que lo van a tener, esta oficina tiene valores y una identidad institucional que se sustentan en una sólida cultura de trabajo en equipo, caracterizada por el respeto, la empatía y una colaboración interdisciplinaria que fomenta la inteligencia colectiva. Entre sus principios fundamentales se destacan la honestidad intelectual y el compromiso con una actitud proactiva. Pero todo eso que ha tenido la oficina siempre, históricamente, y que aún mantiene, se compone de varios condimentos más que exceden los currículums. Lo medular de la oficina lo heredamos y nos lo han ido dejando ustedes, nuestros compañeros y nuestros referentes. Así que queremos agradecerles por dejar andando una oficina técnica que continúa siendo referente para el asesoramiento de las diferentes administraciones gubernamentales. Ustedes nos prepararon, nos dieron tan solidariamente todo el conocimiento que tenían. Nos dieron las bases de datos, los contactos, nos enseñaron a buscar la información, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, nos enseñaron a analizar y asesorar de forma objetiva, a mirar más allá, a cuestionarnos a nosotros mismos, a trabajar en equipo, a entender que hay que trabajar de una forma articulada con otras organizaciones, a trabajar interactuando con otras disciplinas, a hacer una oficina rigurosa técnicamente, que trabajamos de forma responsable y comprometida. Ustedes nos recibieron como a hijos que comenzaban a andar, siempre con esa palabra de apoyo, esa mirada cómplice, ese voto de confianza, esa mano amiga que siempre nos dieron y lo saben bien, los que estamos y los que estaban en ese momento. Entonces ahora sí entendemos lo que pasaba en esos 50 años de OPIPA. Ahora somos nosotros los que estamos acá, felices y orgullosos en trabajar en la OPIPA. Gracias a ustedes. Gracias por transmitirnos ese sentimiento de que nosotros mismos le vamos a ir contagiando a los nuevos compañeros que ingresaron hace poco en la oficina. Ese vamos arriba a la OPIPA eterna. ¿No? Se conoce esa frase. Así que nada, estamos felices de estar acá, felices de poder compartirlo con ustedes, los que nos dejaron acá. Y bueno, además de agradecer a estos ex compañeros de los últimos 10 años, que son con los quienes compartimos justamente, les decía que muchos de nosotros, de los que van a ver que estamos ahora, actualmente entramos ahí en el 2013, 2014, bueno, queremos homenajear a estos compañeros que fueron en los últimos 10 años. Pero también queremos agradecer a compañeros que queremos recordar, muy especialmente, que fueron grandes personas, grandes profesionales, que fueron parte de esta oficina y que ya no los tenemos entre nosotros. Queremos invitar a sus familias a que suban al escenario y les pedimos que reciban nuestro reconocimiento a Edgardo Recalde, de Fernando Antía, de Juan Peirú y Mario Mondelli. Si pueden subir sus familias, muchas gracias. Edgardo Recalde fue un compañero cariñoso que llegó a OPIPA luego de recorrer otros lugares del ministerio. Con su personalidad divertida y positiva, supo ser parte del gran equipo de OPIPA, trabajando en los últimos años en el equipo de COMAP. Fernando Antía, siempre mesurado en sus palabras y con la mirada optimista sobre el futuro, fue quien consolidó el área del análisis macroeconómico en la oficina. Compartía su tiempo dirigiendo el Instituto de Economía y los compañeros que pudieron compartir con él lo recuerdan con su enorme y pesado portafolio de cuero repleto de informes. Juan empezó a trabajar en OPIPA como un joven profesional de menos de 30 años y estuvo en la oficina por más de 25 años, culminando su carrera profesional como director de OPIPA. Como destacado músico que era, siempre animaba las reuniones de OPIPA y con sus guitarreadas y sus cantos. Parece que era muy bueno. Y bueno, y por último Mario, para mí un poco más difícil, bastante. Aunque trabajó pocos años en OPIPA, fue alguien muy importante para esta generación. Era obvio. Respira.
Bueno, trataba de hacer todas las heces que me cuestan, y esto me cuesta más. Aunque Mario trabajó pocos años, fue importante porque quiso hacer una OPIPA renovada, y en ese periodo entramos la mayoría de los que estamos acá en OPIPA, trabajando ahora. Mario nos dio muchísima confianza, nos alentaba todo el tiempo, nos contagiaba esa alegría que tenía y esa gana de trabajar diaria que tenía. Y bueno, lo partimos siendo director de OPIPA, pero nos dejó una huella y una lucecita que quienes seguimos en la oficina vamos a mantener encendida. Así que bueno, vaya nuestro reconocimiento para toda su familia. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a invitar a subir a los ex compañeros jubilados en esta última década, nuestros amigos, para entregarle un pequeño recuerdo también a ellos. Gonzalo Souto, Adrián Tambler, el Beto Tomasino, Lucía Salgado, María Metol, Moni Valparda, Walter Orsanzábal, Cecilia Petraglia, Domingo Quintanz, Mario Abad y María Elena Vidal. Hay algunos compañeros que no podían estar, pero bueno, la mayoría sí, y también queremos invitar a subir algunos compañeros que en realidad no son de los últimos 10 años jubilados, pero son nuestros amigos. Waldemar Anunciato, al Tango Herrea, a Pilar Ruiz, a Yanil Bruno, a Rosario Pérez y a Elena Bello, que ellos, aunque no fueron parte de los jubilados dentro de los últimos 10 años, fueron referentes muy queridos por los compañeros, y vaya si tendrán que ir también para nosotros, para ellos, nuestras palabras de agradecimiento y reconocimiento. Así que les pedimos un fuerte aplauso y les vamos a dar un regalito también. ¿Y aquel que la paga? ¿Quién me ha dado los regalitos? Bueno, les vamos a dar los regalitos. Sí, te voy al limón. Limoni. ¿Falta alguno? Creo que a ver. ¿Quién más tiene? María y el Beto. Se pueden bajar. A disfrutar. Muchas gracias.
Bueno, me dijeron que siguiera yo porque están todos llorando. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a convocar a ex directores de OPIPA a que se sienten aquí a la mesa. Ingeniero Preve, nunca pensé que bailara tan bien, por lo que vi en las fotos. Antonio Pérez, Julio Preve, Martín Buxedas, Carlos Paulino y Adrián Tambler. Que vengan aquí, por favor. También forman parte de esta historia. ¿Dónde nos sentamos? Pues sí, en cualquier silla, Van a tener algunos minutos para recordar su pasaje por la oficina. Quizás podamos comenzar cronológicamente, si les parece. Así que, adelante. Cronológicamente. Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro Matos. Buenos días, señora directora Durán. Buenos días, opipistas de todos los tiempos que habéis mantenido incólume el prestigio de esta institución. La invitación, que mucho agradezco, a esta emotiva conmemoración, testimonio para mí de una época muy positiva y hasta fascinante. Lo digo con cierta aprensión porque no lo fue tanto para el país. Quiero destacar primero el contexto en que trabajamos, favorable a las políticas públicas activas y a la planificación, y que nos enseñaron, nos iniciaron muchas de las cosas en las cuales nosotros pudimos hacer. Algunas las ha referido Enrique y yo me permito entrar en algunos detalles porque yo estaba allí, él también nos acompañaba sábados y domingos, y lo mismo que Wilson Ferreira, pero nosotros estábamos bastantes más horas en la oficina. Lo que quiero decir en cuanto al contexto es que en Europa y en Estados Unidos el liberalismo económico en esa época era considerado una época del pasado, una reliquia del pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los modelos eran el New Deal de Roosevelt, las teorías de Keynes, y realmente la aplicación de esas teorías o de esas orientaciones dieron excelentes resultados económicos y sociales en Europa occidental y en Estados Unidos, hasta el punto que se les considera como los 30 años gloriosos a partir de la Segunda Guerra Mundial. En países de América Latina, muchos de nosotros habíamos empezado proyectos y políticas, sobre todo de sustitución de importaciones. La crisis nos obligaba a hacer eso porque no las podíamos ya importar más a partir de los ingresos de exportaciones que decrecían en volumen y en precios. Y la mencionada crecimiento de Estados Unidos y de Europa posteriormente no se trasladó a América Latina en forma de
colaborar con nuestro crecimiento. Por varias razones, la sustitución de Inglaterra con un gran coeficiente de importaciones, dependiente de importaciones alimentarias y de materias primas de todo el mundo, fue sustituido por Estados Unidos, que tenía las condiciones absolutamente contrarias, bajo coeficiente de importaciones, y eso influyó en que la situación de América Latina fuera radicalmente distinta en esos años de la de Europa. Acá estuvimos en crisis, en periodos muy turbulentos, y en Uruguay, sobre todo después de la guerra de Corea, las exportaciones, los precios volvieron a bajar y la crisis asumió un carácter fuerte. ¿Qué es lo que se pudo hacer en ese contexto de diferentes situaciones de crecimiento? En ambos lados, en primer lugar en Europa, la planificación fue considerada como un instrumento útil para manejar la intervención estatal, en particular en Francia, que ya en 1946 creó algo que se llamaba el comisariado del plan. El comisariado tenía un nombre un poco peligroso porque venía de otro tipo de planificación, que no era la que utilizó Francia, una planificación indicativa, una planificación en la cual lo principal, lo primordial, era sobre todo la negociación, la concertación. Concertación y negociación era el centro de esa planificación francesa que paradójicamente duró muchos años. Y no quiero hacer anécdotas, pero el propio presidente Macron la revivió hace pocos años, exactamente en 1920, recreándola con las mismas características que había tenido en 1946. Nosotros pasamos, Enrique, yo también, pasamos por esa sede del plan francés en la Rue de Martignac, que nos sirvió de modelo, tamizado por la CEPAL, para construir lo que nosotros hicimos en el sector agropecuario bajo el ala de Enrique, bajo el ala del CIDE Central, pero también en fuerte conexión con el Ministerio. Enrique ya mencionó los orígenes del CIDE en términos de la necesidad de mantener en el país un instituto, crear en el país instituciones que pudieran analizar y reinterpretar el desarrollo del país y proponer cambios, proponer políticas que pudieran enfrentar la crisis que se había desatado, sobre todo a partir de la mitad de los años 50. En mi caso, yo me integré al CIDE agropecuario en la segunda mitad de 1962, proveniente del Instituto de Economía también. Allí ya estaba Martín Buxedas. Después llegó, un año después, Danilo Astori, y construimos un equipo que tenía sus peculiaridades. Enrique ya las ha mencionado, en parte. Nosotros no trabajábamos en el CIDE Central, en la oficina del CIDE Central en la calle Convención. Trabajábamos en Colonia y Convención, en un edificio del Ministerio de Agricultura, en la dirección de servicios veterinarios. Y eso nos daba acceso, por un lado, a
la capacidad macroeconómica e intersectorial del CIDE, y nos daba acceso también a las capacidades técnicas del Ministerio de Agricultura. El grupo fue coordinado inicialmente por un agroeconomista chileno, Jesús González, que tenía experiencias en visiones interdisciplinarias de planificación a países como Argentina y Ecuador. Aprendimos mucho con Jesús y también aprendimos mucho con el trabajo entre todos nosotros, que éramos economistas, veterinarios, agrónomos, abogados, provenientes del país y también excelentes técnicos extranjeros. A riesgo de ser injusto, quiero mencionar al ingeniero agrónomo Óscar López Taborda, por su enorme conocimiento del país. Les cuento alguna anécdota. A veces hacíamos una visita al terreno y Óscar nos decía: miren, después de esa cuchilla, ustedes van a ver que el suelo cambia, el suelo se hace más superficial, más arcilloso, etcétera, etcétera. Ella sabía que al llegar a determinado kilómetro de tal carretera o de tal región, había esos tipos de cambios. Óscar fue después el primer director de la nueva dirección de suelos y aguas del Ministerio, que se inauguró en 1965. Como se ha dicho, Uruguay había acumulado un ingente material de informaciones básicas. En el Ministerio de Agricultura existía una dirección de economía agraria que tenía pocos pero dedicados funcionarios, y mantuvieron con mucha eficacia censos quinquenales durante todo el siglo XX, mantenían series estadísticas anuales y otro tipo de series. Minuto final, por favor. Un minuto final, porque no tenemos más sí, para hablar. Bueno, nos tocó elaborar todas esas informaciones. No existían datos agregados ni de Producto Bruto, ni de producción, ni de PBI, ni de otros elementos que ustedes bien conocen, necesarios para conocer el sector, para preparar diagnósticos y planes para su desarrollo. Eso fue hecho entre los años 63 y 64. No entro en detalle de esas actividades por falta de tiempo. Lo que quiero señalar es que encontramos en la interpretación que la falta de técnica, la falta de los bajos rendimientos, que no solo eran bajos, sino que no crecían con el tiempo y se atrasaban con relación a otros países exportadores, eran la causa fundamental directa del estancamiento agropecuario. En esa causa pensamos que incidían sobre todo la falta de un sistema de investigación y desarrollo que el país no había podido construir. Y los famosos sistemas de tenencia y la reforma agraria que se demandaba incluso en la Alianza para el Progreso, tendría posiblemente su importancia en el sentido de que la concentración de la tierra no había estimulado, no había servido para estimular a las autoridades a crear esos sistemas de investigación y desarrollo necesarios para modificar la situación. Propusimos una ley de reforma agraria, de distribución de tierras. Muchos de nosotros sabíamos que no existían condiciones de demanda fuerte de tierra por parte de campesinos y pequeños productores, y tampoco condiciones de viabilidad política de aprobación.
pero la ley tuvo la virtud de señalar los problemas existentes y históricamente fue después el mercado el que se encargó de prácticamente la reforma agraria cuando se incorporaron nuevos productos como la forestación en los últimos años. Preparamos también diversos proyectos de ley que fueron avalados por el Consejo de Gobierno del país en mayo del 65, pero no aprobados por el Parlamento. Preparamos la reforma del Ministerio que creó en 1964 la OPIPA, que era prácticamente la continuación del CIDE agropecuario, y se crearon allí la Dirección de Suelos y Aguas y la Dirección Forestal. Subrayo finalmente que todas estas tareas se cumplieron en permanente interacción con Enrique Iglesias y su equipo, con Wilson Ferreira Aldunate, en numerosas reuniones de trabajo, siempre con algún documento en la mano. Wilson tenía una gran capacidad para indicar derroteros, dedicó mucho tiempo a la oficina, incluyendo sábados y domingos, y siempre admiramos su excelente trato personal. Tales fueron los aportes principales del CIDE agropecuario y la UPIPA en ese periodo, para mí fue de 5 o 6 años. Quizá mi intervención y mi memoria les parezca demasiado triunfalista. Puede ser que lo sea, porque me están apurando y no podría contarles los pecados de juventud y los errores que cometimos también en esa época. Quizá lo podamos conversar más informalmente en la cena de esta noche. La UPIPA es hoy una institución prestigiosa, consolidada, lleva a cabo todas esas tareas con renovada eficacia y lo deberá seguir haciendo en un contexto regional y mundial hoy bastante más complicado, bastante incierto y nuevamente tendiente a políticas activas. Les auguro larga vida para bien del país. Gracias. Después del evento tenemos un brindis, al final ahí se podrá seguir con las anécdotas seguramente. Ingeniero Julio Preve, sus 5 minutos. Tengo confianza más para decírtelo. Nos hemos peleado tantas veces, ingeniero. Sí, claro. Bueno, en este momento de recuerdos, cuando aparece, por ejemplo, qué sé yo, el anuario, no puedo dejar de recordar, por ejemplo, cuando con los técnicos de OPIPA salíamos en la primera edición a compaginarlo en un día feriado, porque tenía que salir y teníamos aquellas dificultades. El anuario de OPIPA o el de día también, que son de la misma época. Yo fui 10 años director de OPIPA y después de esos 10 años y alguna transición en el sector público, trabajé intensamente en el sector privado, donde me fue en lo material, obviamente muchísimo mejor que en mis años de director de OPIPA, muchísimo mejor, pero arranco diciendo, no cambio un solo día de mi actividad privada exitosa, creo, por un solo día de los 10 años que fui director de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria, con un grupo humano extraordinario, en lo personal y en lo profesional. No cambio, repito, ni un solo día de los que vinieron después por uno solo de aquellos 10. La explicación es simple. Tuvimos una agenda intensísima de transformaciones de política agrícola que el país tuvo, en parte impulsada, yo no tengo duda, aquí está el ministro de la época que no me va a dejar mentir, impulsada también desde OPIPA y obviamente con el respaldo de
de los estudios técnicos de OPIPA para un momento de la vida donde se rebajaron aranceles, se eliminó el stock regulador, se estableció la libre contratación en arrendamientos rurales, se autorizó finalmente, se liberó la exportación de ganado en pie, se eliminaron y se restablecieron todas las devoluciones de impuestos indirectos. En fin, se trabajó, fuimos protagonistas de una reforma tributaria que para mí sigue siendo la mejor, la del 96. Participamos porque la agenda del país lo tenía en la negociación internacional con estudios técnicos. Acá estoy viendo a Carloncho que participó en alguno, pero que en realidad fuimos soporte técnico y a veces partícipes en la negociación internacional. Es decir, bueno, ni hablar los estudios que se pueden recorrer en los viejos anuarios, en un país que tuvo una agenda de transformaciones que para bien o para mal fueron realmente muy intensas y que nos llevaban a vincularnos además no solamente con el ministro de Ganadería de la época, sino con el ministro de Economía de la época o el canciller de la época. Desde luego ayudaba mucho que a lo mejor el canciller había sido antes ministro de Ganadería o cosas por el estilo. Entonces, voy a terminar, ¿sí? Porque no tengo mucho más, tendría para decir muchas cosas. Pero digo, ¿qué es lo que le puedo desear yo a OPIPA que viene, en línea con lo que decía Enrique Iglesias? Bueno, en primer lugar, que además de seguirse capacitando, esté dispuesto a dar la batalla de generar una agenda para que el ministro que viene, ahí tiene que tener suerte que el ministro tenga también una buena agenda y a su vez admita conversar sobre los temas de agenda que desde lo técnico y más allá de toda clase de ideología se pueden plantear. Hay una agenda nueva por delante en algunos temas, por citar alguno. Por ejemplo, yo pongo entre paréntesis todo el tema de la sostenibilidad porque detrás de ese tema en el que hay oportunidades de negocios no está resuelta la discusión entre sostenibilidad y productividad o, si quieren mejor, como me gusta a mí, no está resuelta la tensión entre el principio precautorio y el derecho de propiedad, que es como realmente hay que discutir estos temas, más allá de aprovechar las oportunidades de negocio que se generen, o la agenda de biocombustibles, que tenemos que modificar una ley que no es adecuada, todo el mundo lo reconoce, o los nuevos instrumentos financieros que se vienen desarrollando y tienen que aterrizar mejor en el sector agropecuario. Vaya si han ocurrido cosas en estos días que nos hacen pensar. O una agenda que se viene postergando y no se puede postergar más de regulaciones inútiles que van más allá de cualquier ideología, que van más de la mano del sentido común que de la ideología y en las que no hemos avanzado nada en los últimos años y que es una agenda que tiene que avanzar. Así que en definitiva le deseo al próximo director de OPIPA y al próximo director de OPIPA que tenga, como ya veo que tiene, una agenda propia, que ojalá la sepa recibir el ministro que venga y que de esa interacción surjan los frutos necesarios y pertinentes y que ojalá también se extiendan a la inserción que deseamos que tenga, porque no siempre ha sido así, una buena inserción del ministro de Ganadería en el gobierno nacional, que esto también hace a la necesidad o a la oportunidad de desarrollar mejor e incidir mejor en los conocimientos que derivan de la oficina. Así que nada más que lamentando un poco, no me gusta mucho ver fotos. La verdad que las fotos que muestran el inexorable paso del tiempo, la verdad que no me gustan mucho. Al revés, es decir, ahora que todo el mundo saca fotos, a mí no me manden ninguna. A mí no me manden ninguna, tengo la de casamiento, que ya me recuerda el paso del tiempo. Y después se va llenando la mesa de fotos de nietos que tampoco me gustan demasiado. Bueno, así que a los que no se los puedo dar, un fortísimo abrazo a los técnicos de OPIPA de todas las generaciones, a los directores que compartieron esto, a los ministros con los que de Ganadería y de otras disciplinas, y un recuerdo especial para el que voy a pedir un fuerte abrazo para mi amigo del alma, técnico de OPIPA como el mejor, recientemente fallecido, Juan Peiró. Para mí fue un gusto que en la dirección de OPIPA primero me sucedió Juan Peiró. Después me sucedió, después de Martín Buxedas, Carlos Paulino, con el que yo siempre digo que era uno de los zurdos dignos que hay, que siempre se lo decía así. Y después
Adrián Tambler, que nunca se sabe de si es zurdo o si no lo es. Pero sobre todo es un gran amigo y un técnico de primera con quien seguimos trabajando en la actividad privada. Así que no sé si cumplí los 5 minutos, pero... Muy bien, ingenieros. Siempre tan aplicado. Martín Buxedas, hay que estar a la altura después de esto. Después de gente que habla también, pero me ha pasado. Primero de todo, agradecer a Verónica y al equipo que organizaron esta actividad, a la cual le pusieron mucho corazón, mucho recuerdo y también mucho futuro. Agradecerle también al ministro Matos haber apoyado esto, habernos invitado. Y ese primer recuerdo de la OPIPA me ha dado varias cosas. Varios amigos que han seguido. Más, nos reunimos semanalmente con 4 de ellos. Somos 4, incluyendo a Antonio, por supuesto, y a quien habla. Y cada semana resolvemos los problemas del mundo, los problemas que se nos van presentando. Hacemos el diagnóstico, seguimos todo el proceso y lo resolvemos. Y esto viene a cuento del segundo tema. Aprendimos cosas en la OPIPA que nos sirvieron para toda la vida laboral y para trabajar en cosas que nos gustaban. Aprendimos cosas que para todos ustedes pueden ser elementales, pero no siempre se utilizan. Aprendimos que hay que reunir datos, hay que generar información, hay que hacer un análisis de los problemas y de los procesos y varias cosas más. Aprendimos que un estudio es diferente a un diagnóstico. Un diagnóstico es algo deliberadamente hecho para hacer un análisis de política, para evaluar políticas. Hay muchos estudios, pero no tantos diagnósticos, y diría que diagnósticos como los que hizo el CIDE, abarcando tantos temas y con una proyección tan inmensa, nunca más se volvieron a hacer. Y aprendimos que después de todo ese diagnóstico había que generar alternativas de política. Entonces, después tratamos de siempre pensar un poco más allá de lo que salen de los estudios. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Cuáles son las alternativas? Todo esto es muy simple, es el proceso de análisis de política, pero fue una enseñanza importante y decía, no siempre, a veces se maneja la política de un modo más intuitivo, y creo que eso hace a la calidad de las decisiones. La experiencia del CIDE y de esta vertiente del CIDE, que terminó siendo la OPIPA, ha sido ampliamente documentada. Se sabe que no pasó en vano. Acá mismo se han hecho libros, intervenciones sucesivas de iglesias, que muestran que hay una cantidad de hechos que se sustanciaron, entre otros la generación de la OPP y del Banco Central, como dijo Iglesias. En algo que no logró establecer una corriente, una acumulación original, fue en un ejercicio de programación de las características que tuvo la del CIDE. Ver por primera vez, a través de un gran equipo técnico, al país globalmente, a un país que había iniciado una tremenda crisis, que ya era evidente a partir de 1958 y que se proyectó a veces trágicamente en las 2 décadas siguientes. Y esto pasó en América Latina. Estas experiencias de planificación no lograron ser
la acumulación original de experiencias muy consistentes. Dieron lugar a oficinas de programación y a hechos, pero esto no fue posible. Nos llama la atención de que este tipo de programación tiene serias dificultades. No voy a hablar de las dificultades, pero sí de algo que tiene que ver con el futuro y con los desafíos que tiene programar las políticas con cierto grado de integralidad, con cierto grado de perspectiva de largo plazo. ¿Y será posible hacer una programación siglo XXI? ¿Será posible hacerlo, por ejemplo, para algunas cadenas claves, como las de base biológica? Todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Será posible hacer esta mirada consistente? Sabemos que las experiencias que tratan de desarrollar ciertos sectores a través de proyectos, promociones, etcétera, en general no tienen éxito. Se necesita acumular recursos materiales, recursos humanos, recursos institucionales para tener éxito en estas cadenas. La posibilidad de hacerlo en base a medidas aisladas se reduce mucho. ¿Será posible? Tenemos algunas dificultades, eso es evidente. La primera son los ciclos políticos. Una visión de largo plazo se ve interrumpida cada vez que hay cambios en el elenco político. Y los políticos necesitan mostrar ya en el primer año algunos resultados. Entonces, esta visión sistemática de largo plazo tiene que vencer esa resistencia. Otra resistencia, otro obstáculo, son las coyunturas imprevisibles. Y sabemos que esto es pertinente en cualquier época, y en esta incluso fue señalado, en donde hay guerra, donde incluso cuando el gobierno del hombre más poderoso del mundo empiece, también deja incertidumbres, incertidumbres que pueden significar que la propia OMC se transforme en un museo de la época de la globalización. O sea, entraríamos en una etapa, ya estamos en el inicio de una etapa de fuerte proteccionismo de los países del centro, que empezó que ya existía, si lo miramos en detalle, pero que se está ampliando cada vez a mayores áreas. Enfrentar entonces estas condiciones con una programación de largo plazo consistente exige adaptarse a estas coyunturas, cosa que no es sencillo. En definitiva, esa es una línea de futuro que me parece que es mejor que las formas tradicionales de tomar decisiones de política. Definir desde esa visión la mezcla de política y de mercado que es necesario definir. Todos los países tienen una mezcla de política y de mercado. No existe prácticamente ninguno en que eso no exista. Ninguno, siempre la política interviene y el mercado también. En algunos el mercado está muy limitado, pero a eso es mejor no tomarlos como ejemplo, ¿no es cierto? No, yo soy con el mercado. Bueno, tranquilo. Un minuto final, Uceda, por favor. Sí, solamente para saludar, ya sé, y darle un enorme deseo a que esta construcción de todos los días que es la OPIPA siga siendo una actividad fructífera por muchos años en la dirección que ya los compañeros que me precedieron dijeron
con mucha claridad y que también dijo en su excelente intervención nuestra directora. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Carlos Paulino, por favor, porque además si seguimos pasando fotos, a Preve le da algo. Bueno, muchas gracias. Señor Ministro de Ganadería, Fernando Matos, su secretario Ignacio Bufa, señora directora Verónica Durán, colegas de OPIPA, exdirectores, amigos, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy emocionante, digamos, estar participando en este encuentro, realmente lo valoro muchísimo. Brevemente les quiero contar qué significa para mí, digamos, este encuentro, digamos, porque son casi 50 años de vínculo con la oficina, ¿verdad? Yo trabajé la mayor parte de mi carrera profesional en el sector privado, digamos, y me vinculé a la OPIPA muy tempranamente en el año, según tengo anotado acá, en el año 76, era becario del ICA y me seleccionó en ingeniero Paisotto, recuerdo. Y empecé a trabajar unos pocos meses bajo el comando de mi amigo que lo veo acá, el ingeniero Humberto Costa, el Chacho Costa, en un departamento que se llamaba Economía de la Producción. Eran momentos que hacíamos costos de producción en base a rendimientos de los cultivos, en un escenario donde había de protección, digamos, a la agricultura, ¿verdad? Eso fue en un modelo intervencionista, digamos, de las políticas agrícolas que se fueron desmantelando y se desmantelaron paulativamente hasta agosto del 78 con los decretos de liberalización, de apertura y liberalización, digamos, de la agricultura. Eso marcó un hito, digamos, y marcó un antes y un después en el diseño de las políticas agrícolas. Y inauguró para el país, digamos, una apertura comercial y de menores restricciones hacia la actividad privada que en gran medida se mantiene hasta hoy, ¿verdad? Esa cuestión, digamos, que implicó un desafío importante desde el punto de vista de la apertura al sector agropecuario que marca un antes y un después en términos de el desarrollo futuro de nuestra actividad. Implicó un desafío enorme, digamos. Un segundo hito, digamos, que me vincula a la oficina, pero ya a la vuelta de mi posgrado, digamos, tuvo que ver con precisamente algo que mencionaba Preve. Tiene que ver con unas discusiones que se abrían sobre todo a nivel de los gremiales agropecuarias vinculadas a la tributación agropecuaria. Si el impuesto a la tierra sí, si el impuesto a la tierra no, porque en esos momentos se estaba impulsando un cambio en la tributación agropecuaria y se quería saber el impacto que podían tener esas tributación que hasta ese momento tenían el eje precisamente en el impuesto a la tierra. Y ahí se contrató un trabajo para evaluar las alternativas que se planteaban de tributación agropecuaria. Nosotros desde CIMBE hicimos un trabajo para las cooperativas agrarias federadas, contratados por FAO, recuerdo, donde pudimos, utilizando instrumentos que en aquel momento modernos, de la matriz de contabilidad social, estaba la matriz de insumo producto, la matriz de contabilidad social y los modelos de equilibrio general computable, y podíamos mostrar, digamos, con evidencia empírica, la dificultad que tenía seguir utilizando ese modelo de recaudación sectorial como eje de la tributación tributaria, por los impactos desfavorables que tenía sobre la dinámica agropecuaria, pero sobre todo por los desfavorables que tenía en términos de la economía en su conjunto, esa tributación a la tierra, ¿verdad?
Y un tercer hito, y el último, fue cuando fui director de OPIPA entre 2010 al 2013, con el ministro era el ingeniero Aguerre, que está aquí presente, que por motivo de salud me tuve que alejar del ministerio. Ahí el agro y la agroindustria tenía ya una acumulación de unos cuantos años de desarrollo y de crecimiento, y en esa ocasión la agenda de competitividad era mucho más vasta, digamos. Se impulsaron en ese escenario medidas de política muy acertadas que tenían que ver con los nuevos patrones de competitividad en el ministerio que impulsaba el ministro Aguerre, vinculado a los temas de inocuidad, preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, la inocuidad, el cambio climático, en fin, la agenda moderna, digamos, de competitividad. Y en ese escenario se logró un convenio con el INI en el momento que teníamos ciertas dificultades para contratar nuevos técnicos para la OPIPA, y ese convenio, esa alianza con INI nos permitió integrar nuevos jóvenes, que son varios de ellos que después continuaron trabajando en la OPIPA. Entre ellos logré incorporar a Mario Mondelli, quien fue un querido compañero que venía trabajando conmigo y fuera tesista mío y trabajando conmigo en la actividad privada, y que lo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? La reflexión final que tengo es que las demandas que hoy enfrenta el ser competitivo en el sector agropecuario trascienden ni por mucho el tema de precios y costos, sino que requieren muchos más instrumentos para consolidar esa competitividad, y que requieren un aparato institucional mucho más sólido cada vez más y más exigente. Por lo tanto, creo que este evento, digamos, de los 60 años proyecta una OPIPA cada vez más sólida, con recursos humanos cada vez más técnicamente formados, y descuento que las nuevas autoridades sean conscientes de este desafío y sigan apoyando esa oficina que tiene un contenido estratégico para el país. Muchas gracias por la invitación y bueno, es todo. Y para cerrar esta ronda de testimonios de exdirectores, ingeniero Tambler. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto compartir esta mesa con tantos directores que fueron todos directores míos también. Yo en el caso mío particular, yo estuve 38 años y poco más, casi 39 años como funcionario de NOPIPA. Entré como chepibe y bueno, me fui como director. O sea que sin duda, o sea, es obvio que puedo decir, o sea, cualquier cosa que diga, o sea, simplemente teniendo claro que el haber estado 38 años en esa oficina, compartiendo con tanta gente, habiendo estado en tantos hitos importantes que tuvo el sector agropecuario en todos esos años, o sea, dan las claras de qué es lo que siento, digamos, por esta oficina. Durante todos estos años, o sea, no fue siempre la misma OPIPA, hubo años mejores y peores, hubo años en donde tuvimos mejor y peor relación con las autoridades políticas, pero siempre el espíritu del equipo, yo rescato mucho las palabras de Ley y de Verónica, el espíritu, el OPIPA eterno, siempre estuvo en la gente. O sea, si la relación era mala o veía que no llegaban a destino final el asesoramiento que se tenía o que se brindara o que no se consultara, la oficina, el equipo aprovechaba ese tiempo para capacitarse, para intercambiar y para seguir teniendo propuestas, porque en algún momento sí sabíamos que iba a tener. Durante todos esos 38 años, sin duda, bueno, pasé por
por muchos hitos que marcaron mi vida profesional, que mucho me dejaron. Participé, digamos, muy activamente en todo lo que fueron las políticas de liberalización de la ganadería, lideradas por mi amigo Julio Preve. De la reforma esa del año 96 también, recuerdo haberla discutido en el escritorio de él y noches interminables en el Ministerio de Economía con esos papelitos y escribiendo en rojo qué era lo que queríamos cambiar y no cambiar, y después el seguimiento, digamos, de las leyes en el Parlamento. También me tocó participar en la liberalización del comercio, trabajar para la OMC, en todo lo que eso generó, trabajar en el Mercosur y los estudios que se hicieron, y en los grupos técnicos. O sea, bueno, no voy a listar todas las cosas que hicimos en 38 años porque seguramente quedarían para atrás. Me tocó capacitarme ahí adentro, me tocó ir adquiriendo responsabilidades, y después que se va Carloncho, asume Mondelli como director y yo quedo como subdirector. Teníamos un equipo perfecto, él veía el largo plazo, él tenía una capacitación mucho mejor que la mía, digamos, en lo que es la proyección hacia el futuro, y yo, como me definía, como atacaba los temas del momento, como, o sea, el bombero que apagaba los incendios. Bueno, no voy a comentar, pero luego el fallecimiento de Mario, yo debo, si bien sigo siendo su director por un par de años más, debo asumir las responsabilidades de la dirección. Después, bueno, soy director, después, bueno, sigo siendo director hasta que me jubilo hace un par de años. Yo rescataría ahí la importancia del perfil técnico de la oficina, o sea, y lo puedo poner de repente quizás con un ejemplo. O sea, yo fui director durante, digamos, 6 años. Hubo 4 ministros distintos en ese periodo, 2 de la administración pasada, 2 de esta administración. Siempre, por más que pueda tener más afinidad con alguno de ellos, quizás seguramente por motivos de amistad, siempre sentí por parte de la autoridad política un reconocimiento hacia mi capacidad técnica. Yo creo que eso es muy importante, y eso da claramente la pauta de que lo que está en la definición de la oficina es una oficina técnica de asesoramiento a las autoridades políticas. Y yo creo que tiene que ser así. Es un poco mi visión. Hoy recordaba, puedo hacer mías también las palabras de Lady cuando decía que cuando ella entró había una mística, y nosotros, que éramos los viejos, que ella no quiso decir, pero éramos nosotros, le transmitimos a ella. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando entré como Che Pibe, porque había también un grupo de técnicos que al poco tiempo ya se fueron, pero que muchos de ellos están acá, que también ya tenían esa acumulación de capital humano y de capital técnico, que también nos lo dieron, y nosotros lo supimos mantener. Y a ustedes les va a pasar lo mismo dentro de unos cuantos años, porque son bastante más jóvenes, pero cuando ustedes empiecen a ir, va a haber otro grupo de gente que va a seguir agarrando, digamos, las herramientas que ha ido acumulando esta oficina en 60 años. Será quizás cuando tenga 80 años o pipa, o quizás, no sé, cuando será 75, sin fotos, esa foto. No, capaz que pueden pasar las fotos de ahora, y bueno, de ahí nos vamos arrimando entonces. Yo no sé cuánto llevo tiempo, pero... Un minuto final, por favor. No, simplemente que para mí OPIPA fue muy importante, sigue siendo muy importante. Yo todavía me siento un OPIPA, cada tanto tenemos algún intercambio con algunos, seguramente porque me fui hace relativamente poco, pero bueno, siempre estamos a la orden, y OPIPA eterna para siempre. Gracias. Convocamos a la actual directora de OPIPA a entregarle un reconocimiento a los exdirectores, sin fotos, Preve, tranquilo. No, esto es solamente un regalito. ¿Cuál es?
Bueno, muchas gracias a todos. Y, sí. Tranquilo, breve. No lo hagas difícil, Julio. Que no le guste a Julio, le voy a robar la cosa. Ya me ahorró el trabajo, ministro. Ya se queda. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Aquí estuve 5 años, hasta los 67, después que se fue a Ferreira. Lo recuerdo con gran satisfacción. Le voy a romper un poquito el protocolo con las prerrogativas del cargo y para continuar todo este raconto tan interesante voy a pedir que los ex ministros que están aquí presentes, Álvaro Ramos, Martínez Guerrazabal y Tabaré Guerre, suban aquí a la mesa para que nos den también su testimonio y vamos a pedir también a Nacho Buffa, el subsecretario, que también nos acompañe. Esto es sorpresa, no estaba preparado. Pero a ustedes les parece que los exministros los voy a agarrar de sorpresa. Yo no creo eso, así que seguramente vamos a tener un aporte adicional de... No, estamos bien. Espero que den la silla, porque como no estaba previsto... No, están todas. Bueno, no sé qué tiene pensado, ministro. Digo, hacemos una cosa cronológica también, si le parece. Seguro le rompí todo el esquema, Jaime, Totalmente. todo lo que tenía apuntado no sirve para nada. Hacemos la cosa cronológica, entonces, ¿le parece? Adelante. Ingeniero Dejo Ramos. su buen criterio. Ingeniero Ramos, entonces, ¿no? Bueno, sorpresivo totalmente, ¿no? Estimado Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación al evento, a compartir estas horas con tantos colegas queridos y con tanta gente conocida. No voy a decir mucha cosa más que lo relevante, como creo que dijo Enrique hace un rato, es el germen que se plantó en el momento que se construyó la CIDE y esa semillita que después fue creciendo y que se solidificó y que se transformó en esto que es hoy la OPIPA, que es muy importante para los que acá estamos, fue muy importante para todos los que acá estamos, que fuimos ministros, tener un equipo solvente, técnico, objetivo, profesional, con capacidad de generar propuestas, seguimiento, informes oportunos para la toma de decisiones.
era la tranquilidad de tener disponible elementos para poder mejorar y ser cada vez mejores en el diseño y en la formulación de las políticas. Y sobre todo una cosa que creo que Julio lo dijo, y a mí me parece que es muy relevante. Los ministros sectoriales tienen una cierta capacidad de incidencia en la conducción del gobierno, en el gobierno, pero depende mucho de la credibilidad institucional del ministerio, la capacidad de que esa incidencia se agrande, se profundice y sea tomada en cuenta. Y yo creo que la OPIPA ha sido el pilar para que el Ministerio de Ganadería haya sido, y ojalá siga siendo, un ministerio influyente en la conducción de los distintos gobiernos, más allá de la orientación política, no importa, más allá, porque creo que el sector es clave para el país, pero además porque el ministerio, la visión del ministerio en cada una de las áreas que se mencionaba hoy, en la política exterior, en las negociaciones comerciales, en lo que tiene que ver con las políticas ambientales, en lo que tiene que ver incluso con la política macroeconómica, es clave. Y tener una referencia técnica profesional jerarquizada como fue y como es OPIPA, para cualquiera de nosotros ha sido una tranquilidad en esa capacidad de incidencia y de influencia en los gobiernos en los que nos ha tocado estar. Así que bueno, a todos los que están acá, gracias, porque esto es una construcción de todos ustedes. Gracias. Bueno, siguiendo el orden cronológico entonces, el ingeniero Martínez Guerrazabal. Bueno, muchas gracias a todos. Dijo aquel, estoy sorprendido y sacó el discurso, ¿no? Bueno, yo no tengo ni viró me traje. Hoy me agarraron realmente, me sorprendieron realmente. Pero voy a hacer dos referencias. Una graciosa, porque en realidad a mí me tocó la OPIPA más de bombero que de largo plazo, pero fue una situación que realmente nos permitió generar cosas de muy largo plazo. En la generación de la trazabilidad, en momentos muy difíciles. Entonces, yo creo que el equipo de OPIPA fue capaz de responder tanto en lo de bombero, con Adriana a la cabeza y varios más, como con Juan a la cabeza en la mirada de largo plazo y con todos trabajando en ese sentido. Sin perjuicio de lo cual, esa independencia técnica que es imprescindible desde mi punto de vista, y me dio algún dolor de cabeza, ¿no? Siempre nos reímos con María y con Gonzalo de aquella vieja, habían hecho un artículo ingenuo de reflexión sobre el tema de cómo podían los organismos genéticamente modificados tener impacto sobre el comercio de las carnes del Uruguay y el Uruguay natural, y todo ese cuestionamiento, que era un cuestionamiento natural, razonable de cualquiera, me lo tuve que comer yo en la interpelación de los OGM, que duró 48 horas, creo, para mí por lo menos duró, con noche incluida, y nos hemos reído mucho de eso. Y ese es un valor central para mí. Es un valor central de la República, es un valor central de la democracia, esa independencia, esa capacidad de que las oficinas técnicas opinen lo que tengan que opinar y los que tenemos la responsabilidad política hagamos lo que creemos que tenemos que hacer. Esa es la parte seria. Después hay otra parte que para mí es mucho más emocional, que es la construcción esa de ladrillo sobre ladrillo, sobre la cual se construye la República, sobre la cual se construye una nación, sobre la cual se construyen los valores más importantes, ¿no? Es eso del enano sobre los hombros del gigante, que ve más lejos que el gigante. Y ahí simplemente una poesía, para terminar. Y con un énfasis y con un recuerdo muy especial a Juan Peirú, que a todos nos conmueve tanto. Y es aquello de que después de todo comprobado, que no se goza bien de lo gozado,
sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, esto, vive de lo que tiene sepultado. Ingeniero Aguerre. Bueno, gracias. Esto está todo improvisado. Yo normalmente cuando pienso en un discurso dura media hora, improvisado es mucho más largo. Pero bueno, comentábamos con el contador Iglesias, yo le comentaba que, digo, dentro de lo que es un ministerio sectorial y en un país donde los números muestran la importancia que tiene el sector agropecuario, no siempre en un país que no tiene, que adolece, diría yo, de conciencia agropecuaria, es muy tentador quedarse resolviendo los problemas del corto plazo, las emergencias, las urgencias. Y en realidad lo importante es tener las luces largas para poder mirar hacia dónde tenemos que estar dentro de 20 años o 30 años. El pensamiento estratégico precede a la planificación y muchas veces está condicionado por determinados lineamientos macro, externos o internos, sociales, económicos o políticos. Cuando todos saben acá que para mí fue una sorpresa que el presidente Mujica me designara ministro y de las primeras cosas que empecé a trabajar el 9 de diciembre, donde me instalé en el ministerio que después fue mi oficina casi 8 años, lo primero que revisé, gracias a mi amigo Gonzalo, una pila así de los últimos 6 años de los anuarios de OPIPA, porque por ahí empecé. Entonces, para mí tiene un valor no solamente técnico, sino también tiene un valor emocional y afectivo, porque si uno quiere tener una idea, viene de Saturno y aterriza en la Tierra, y quiere tener una idea de cómo es el sector agropecuario en el Uruguay, tiene que empezar por leer esas masas, pero que son útiles. El pensamiento estratégico y la planificación a futuro justamente debe hacerse en una visión de políticas de Estado. Comentábamos también con el contador la negociación de cambio climático en París. Voy a contar una cosa que nunca conté. Cuando el presidente Vázquez me pidió que siguiera, le puse 2 o 3 pedidos o condiciones, por decirlo elegantemente, y una era negociar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente la posición de Uruguay en materia de cambio climático. Y él me preguntó, ¿y por qué? Si nosotros tenemos que adaptarnos, y nosotros nos tenemos que adaptar al cambio climático, pero tenemos que demostrarle al mundo que nos comprometemos en los temas de mitigación. ¿Y por qué? Porque tenemos 12 millones de vacas. Y de la negociación, lo veo a Walter, que fue el líder en esa negociación, quedó claro que lo que se negoció ahí iba a ser útil el día que se firmara Unión Europea-Mercosur, porque cuando entremos en la letra chica de Unión Europea-Mercosur, lo que nos va a posicionar de una manera diferenciada sea lo que se negoció en aquel momento. Podríamos hablar horas, pero de tener pensamiento estratégico con visiones largas, de eso se trata. Porque lo otro es administrar si tengo vehículo en recursos de servicio ganadero, si la garrapata me reventó en otro lado, hay que tener pensamiento estratégico. Y mis últimas palabras son, primero agradecerle a Carloncho. Yo temía que me renunciara por 4ª vez, porque me renunciaste 3 veces y te tuve que aguantar, hasta que en la 4ª estaba Marito Mondelli, y entonces con Mario, quiero recordarlo especialmente, todos hemos recordado a algún compañero con el que han trabajado más. La visión, la simpatía, la capacidad y la empatía, no solamente hacia adentro, sino hacia el resto de las instituciones que llevó adelante Mario, fueron una gran pérdida fundamentalmente para su familia,
pero fueron una gran pérdida para la OPIPA y yo diría más para el país. Yo soñaba con un ministro, con Mario, como el futuro ministro de Ganadería. Y lo conocí en la OPIPA. Gracias. Supuestamente me toca a mí, ¿verdad, señor Jaime Cler? Pero le vamos a pedir a Nacho que dé unas palabras, si no me va a recriminar que lo invité a la mesa y que no le di el uso de la palabra. Adelante, Nacho. A ver, voy a ser muy breve porque creo que se ha dicho de todo y muy bien de todo. Yo voy a ponerme en el lugar de una persona vinculada al sector agropecuario, que venía trabajando en el sistema político desde un perfil técnico, que cuando esta administración accede al gobierno, le ofrecen el cargo de subsecretaría. No voy a decir que no conocía o estaba muy lejos de la cosa pública, porque la veníamos estudiando y es de responsabilidad estudiar antes de tomar un cargo. Pero sí quiero destacar el rol de OPIPA, por lo menos en este subsecretario, para tratarlo de hacer un mejor servidor público. Y ahí quiero destacar uno y solo un aspecto de OPIPA, que lo da toda esa independencia técnica, que lo da toda esa acumulación profesional, que lo da esa calidad humana que es parte de su cultura. Y es la capacidad de poner incómodo al que está gobernando. Y esa capacidad de poner incómodo al que está gobernando es algo que ustedes no lo pueden perder y tienen que renovarlo. Porque es de ese esfuerzo, de esa fricción, es que al menos va a salir mejores políticas públicas. Porque este país, un país agropecuario, necesita el diseño y el desarrollo de políticas públicas que tengan una perspectiva de largo plazo. Es solo el sector agropecuario quien necesita, no es solamente el sector agropecuario quien necesita esas políticas a largo plazo, sino toda la administración pública. Y en OPIPA tenemos un ejemplo institucional para que eso ocurra. Así que a esta OPIPA, a la OPIPA de ayer, a esta OPIPA, pero sobre todo a la OPIPA de mañana, sigan poniendo incómodos a los gobernantes. Muchas gracias. Retomamos el programa dejado hace un rato, señor ministro. Menos mal que no me dejaron solo. Bueno, lo primero es celebrar este aniversario. Un aniversario muy importante en la historia agropecuaria del país. No voy a reiterar los conceptos que Enrique Iglesias nos virtió en esa historia viva de la memoria de lo que es el desarrollo del país, el desarrollo agropecuario. Muy pocos de nosotros tendrán la capacidad a los 94 años de tener estos conceptos. Es realmente envidiable de una de las personalidades más destacadas que ha tenido este país y que lo hacen más allá de lo que se dice que somos un país pequeño, somos un país enorme. Somos un país pequeño territorialmente, pero somos un país enorme. Y la calidad institucional, que de alguna manera lo intentamos de reflejar con este auditorio, aquí están muchas instituciones que hacen a la institucionalidad agropecuaria, pero también de otras institucionalidades como la institucionalidad de la cooperación, como el ICA, como otros, como la FAO, que está aquí presente. Y esta foto de los valores democráticos y republicanos lo hace esta presencia de los ministros que representaron en su momento los partidos que luego del retorno a la democracia han gobernado este país. Y esto me parece que es muy importante porque cuando vamos al exterior, el Uruguay es un país
y eso nos enorgullece, y solamente estando en esta posición tenemos la posibilidad de tener las experiencias de intercambiar con otros gobernantes del mundo que nos indican exactamente eso, el respeto que se tiene por la opinión y la posición que toma el Uruguay en los distintos temas. Y esto es un gran capital que tiene el Uruguay, un capital que se ha construido, entre otras cosas, por el fortalecimiento institucional, donde OPIPA seguramente ha tenido en materia agropecuaria un enorme valor en aconsejar, en informar, en generar discusión, en generar debate con información, con datos estadísticos, para que las políticas públicas agropecuarias constituyan esta trayectoria que coloca al Uruguay en una posición de destaque en materia de políticas agropecuarias. Entonces yo celebro este aniversario, celebro la historia, todo lo que nos han relatado los exdirectores, con una riqueza de conceptos realmente envidiable para el mundo, para muchos países. Y que seguramente todos nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, de decisiones muy difíciles. A todos nos ha tocado tener que tomar decisiones complejas y seguramente todos en gran medida nos hemos respaldado con los informes técnicos que desde la OPIPA hemos recibido para tomar esas decisiones difíciles que no despejaban absolutamente las incertidumbres que estas decisiones fueron tomadas en su debido momento, algunas con acierto, obviamente, otras con errores. Todos cometimos errores en las decisiones, pero el arte de decidir es el arte del liderazgo y es el arte del gobierno, que es decidir lo mejor para la mayoría. Obviamente nunca vamos a contemplar ni generar las unanimidades, pero seguramente con el respaldo técnico de los informes sólidos que provenían de la OPIPA se nos hizo mucho más fácil la tarea de la decisión. Yo auguro un enorme futuro. Ayer mismo lo llamé al ministro designado, que lo estaremos recibiendo el próximo miércoles, y de eso se trata la democracia, la alternancia del poder. La alternancia en el poder es justamente reconocer que debemos tener un camino de continuidad, y seguramente le estaremos colocando arriba de la mesa unos cuantos libracos para que se pueda estudiar, para que el 1 de marzo pueda seguramente tomar las mejores decisiones. En este caso, a nosotros nos tocó una OPIPA y, como se dijo aquí, hubo ministros que se respaldaron más y otros menos en los informes técnicos. Como todos ustedes saben, yo no arranqué el periodo de gobierno, pero desde que me tocó asumir en el 21, en plena pandemia, no hay ninguna foto que se haya visto yo asumiendo el ministerio. Es una cosa prácticamente secreta porque estábamos todos de tapaboca y de mascarilla y no se podían hacer actos públicos. Tampoco la circunstancia política convenía mucho hacer un alarde de ese acto. Pero desde los primeros momentos nos respaldamos y le dimos todo el apoyo a esta oficina tan importante y tan fundamental, donde al mismo tiempo atendíamos la tajada de penales que nos toca atajar en el día a día. Arrancamos no solo con pandemia, pero arrancamos también con sequía al poco tiempo, pero al mismo tiempo teniendo esa visión de largo plazo que se constituye para nosotros en una de las grandes obras de este periodo, que fue el Senda. Un Senda que es un patrimonio que va a quedar para el Uruguay, que es visualizar el largo plazo de las políticas agropecuarias con una amplia base de discusión y de consenso en la sociedad civil y en el sector productivo vinculado, y a la institucionalidad, por supuesto. Entonces, yo creo que cada ministro tiene su característica, tiene su estrategia. Nosotros nos apoyamos mucho en OPIPA, le dimos una relevancia y un valor
realmente destacado. Otros no lo han hecho así y yo creo que se lo perdieron, porque en definitiva tener análisis técnicos profesionales, empoderar, fortalecer, incorporar más técnicos, más visiones. ¿Cuántas nuevas visiones hemos tenido que incorporar más allá del inicio de la estrategia de la relación de la producción con el ambiente y el cambio climático? Pero ¿cuánto ha cambiado desde París hasta acá en la relevancia, la importancia y la incidencia, que inclusive hoy nos amenaza que el punto de vista ambiental también podrá estar incidiendo en el comercio agropecuario como un nuevo factor de protección, de impedir el flujo comercial normal, pero que también genera una cantidad de oportunidades en esa cuestión de la producción sostenible, donde claramente el Uruguay nuevamente se destaca y es referencia en el mundo. Más allá de las políticas, hemos visto muchas fotos hoy, también se constata que la OPIPA es bastante festiva, ¿no? Sin perjuicio que me han invitado poco, he visto varias fotos recientes que a mí la invitación no me llegó, pero bueno, alguna llegará estos días tal vez para alguna despedida. Pero también tenemos un paso hacia adelante, donde hemos visto al equipo de OPIPA muy compenetrado, con un enorme nivel técnico, pero también de relaciones humanas. Y tenemos la primera directora mujer, que en el caso de Verónica la colocamos en su lugar. ¿No es la primera? Hubo dos, acá me dicen que no, la más antigua. ¿Quién fue la primera mujer? A ver. Entonces pido las disculpas por la segunda, entonces. Pero pasó bastante tiempo que viniera la segunda, ¿no? Pero en todos casos, felicitar a todos los que construyeron a lo largo de estos 60 años este prestigio que es enorme, este apoyo en la construcción de las políticas públicas, agradecerle por supuesto a los ministros, poder, improvisando, pero yo sé que a ninguno de estos los voy a agarrar de sorpresa, pero fundamentalmente felicitar a todos aquellos que han acompañado, que han respaldado y especialmente a los funcionarios de OPIPA, que seguramente están más comprometidos a partir de esta fecha a seguir construyendo esta gran oficina del cual todos estamos orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro, exministros. Nosotros antes del brindis vamos a convocar a Verónica Durán. ¿Ya estás acá también? Me toca, estoy contado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es la cosa. Bueno, y ahora... Sí. Chao, gracias. Chao, ¿qué pasa? No, quédate. No, pará un poquito. Acá que conduce el primer ministro. Quédate vos porque ahora la homenajeada vas a ser vos. Anda al centro, por favor. Gracias, Jaime. Por favor, gracias a usted. Al centro. Ahora el equipo de OPIPA, como para terminar, va a hacer el reconocimiento a la actual directora Verónica Durán. ¿Qué están haciendo? No, pero no. Está con hambre la gente. Sí. ¿Hace esto? Bueno, perdón. Se demora un poquito más la comida, un poquito de... El equipo actual de OPIPA quiere hacerle
un reconocimiento a nuestra directora actual, Vero. Vero es una genia. Verónica es una técnica, una muy buena técnica, bueno, ya todos lo saben, ¿no? Es buena gente, es buena amiga, es buena madre, es familiera, esposa, todo, y ella está con todo, puede con todo, así que hay poca gente así, siempre con esa sonrisa y con la capacidad técnica y el apoyo que nos da a todos nosotros. Y parece que a mí me toca decir siempre todo esto. Yo también trabajo en la oficina, sigo las cadenas cárnicas por las dudas, no solo hago palabras emotivas. Pero muchas gracias, gracias a todos.